El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, presentan Senatec, un proyecto que busca formar a más de 300.000 personas con todas las habilidades y conocimientos. El mundo es cada vez más desafiante. ¿Cuáles son las ventajas de formarse en este universo de las tecnologías? Alta demanda laboral, ingresos competitivos, innovación y crecimiento constante. Pertenecer a una industria dinámica y de impacto global. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Qué escoger? ¿En dónde estudiar? ¿Sí podrás basar tu proyecto de vida en estas áreas? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, presentan Senatec, un proyecto que busca formar a más de 300.000 personas con todas las habilidades y conocimientos que necesita el mundo laboral, cerrando la brecha e impulsando así el desarrollo del país. Conoce todas las posibilidades que tienes a la mano y traza tu propia ruta de aprendizaje. Seguimos trabajando para convertir a Colombia en una potencia digital. Senatec, ¿listos para empezar? Bienvenidos. El mundo es cada vez más desafiante. ¿Cuáles son las ventajas de formarse en este universo de las tecnologías? Alta demanda laboral, ingresos competitivos, innovación y crecimiento constante. Pertenecer a una industria dinámica y de impacto global. Bueno, entonces estamos conectados, 12 personas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren súper, hiper, mega bien, que hayan tenido un lindo fin de semana, que hayan descansado en sus trabajos también, todo marche sobre ruedas. Bienvenidos a este curso que se llama Excel básico e intermedio con énfasis en administración de negocios digitales y Big Data o analítica de datos. Mi nombre es Giovanni César Gutiérrez, mentor TIC del Ministerio TIC. También trabajo en la dirección de todo el tema de transformación digital para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y soy juez de paz de la Organización de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo que les estaba mostrando anteriormente, antes de que se patinara todo este video, tiene que ver con los desarrollos que nosotros tenemos desde el gobierno digital, desde el gobierno de Colombia, en oportunidades para todos ustedes, no solamente para personas adultas, sino para muchachos que están desde los grados noveno, décimo y 11 en los colegios. Más adelante, después de que terminemos de ver el capítulo de Cuarta Revolución Industrial, entraremos a ver cómo nos encontramos en Colombia respecto a los demás países de Latinoamérica y el Caribe, que son 17, y cómo estamos también con respecto a los países del mal llamado Segundo Mundo y de Primer Mundo. ¿Cuántos años de atraso tecnológico tenemos? ¿Qué implicaciones tiene la transformación digital para todos y para todas? Y sobre todo, ¿qué oportunidades brinda el gobierno nacional para los jóvenes, para los adultos mayores en todo el tema que se refiere a alfabetización digital o ciudadanía digital para la paz? En la sesión del viernes estuvimos explorando lo que se refiere a cuarta revolución industrial, pero pues no hemos llegado todavía hasta allá. Apenas hicimos fue un breve recorrido por lo que conocemos como primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial, que es la digitalización y la robótica. Y entonces hoy vamos a explorar lo que significa cuarta revolución industrial. ¿Listo? Y entonces, para que nuestra mente otra vez vuelva y traiga la información de lo que hemos recorrido en esas tres revoluciones industriales, antes de que nos metamos ahora sí de lleno con el taller de Excel, que si lo han visto es súper dinámico y además está muy bien explicado y es muy fácil de digerir, para que ahora sí nos metamos entonces en el tema de cuarta revolución industrial
¿Qué es eso de cuarta revolución industrial? ¿Qué es eso de inteligencia artificial? ¿Qué es eso de nuevas tecnologías de IoT, de machine learning, de criptografía, de criptomonedas, de blockchain? ¿Eso qué es? Eso es importante que todo mundo lo sepa. Y no solamente quienes estamos estudiando, sino absolutamente todos los ciudadanos de este planeta. Debemos de eh, entender qué es lo que estamos viviendo. ¿Sí? Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, nadie lo sabe, esto no es nuevo. Esto arrancó en el 2011, es decir, que lleva 15 años y nosotros ni siquiera estábamos enterados. ¿Por qué no estamos enterados? Pues porque los gobiernos nos necesitan a nosotros mediocres. No, el gobierno no le interesa que nosotros entendamos que estas cosas están sucediendo, pero están sucediendo y están generando unos traumatismos gigantescos en la economía, en la sociedad, en el clima y en absolutamente todo. Entonces, básicamente, para que hagamos un recorrido rápido, eh, porfa, me ayudan a recordar qué es cuarta revolución industrial. Voy a tratar de quitar esa mancha que tiene la cámara mía. ¿Sí se acuerdan qué vimos en primera revolución industrial? ¿Qué es primera revolución industrial? ¿Cuál fue el invento de la primera revolución industrial? ¿Lo recuerdan? ¿Dónde está? ¿Sí, sí están chicos o Máquina no? de vapor, profe. ¿Sí se acuerdan qué vimos en primera revolución industrial? ¿Cuál es la tecnología que cambió absolutamente Habríamos dicho creo todo? que la máquina de vapor, profe. Eso. Entonces, la primera revolución industrial más o menos llegó aquí a principios del siglo XX, digamos 1900, como para cerrarlo, eso fue unos pocos años atrás. Y básicamente lo que revolucionó fue el transporte de pasajeros, el transporte de mercancías y también la evolución de las máquinas dentro de la industria a partir de la máquina de vapor, que realmente es un motor de agua, que a partir de la generación de vapor a alta presión, ese vapor se convierte en movimiento, aún se usa en la industria y se conoce como calderas. Listo, eso tiene que quedar claro. Con eso transformamos los buques en los que transportábamos las mercancías y por supuesto el transporte y la industria. Con eso también hubo una revolución en todo el tema de la siderúrgica, es decir, de los aceros, del hierro y de los demás metales que sirvieron para hacer todas las vías férreas, para construir absolutamente todos los vehículos de la época, que todos se construyeron con metales. Sí, más o menos en Colombia y en Latinoamérica, la primera y la segunda revolución industrial llegaron al mismo tiempo. Es decir, que más o menos también para 1910 llegaron los cambios de la segunda revolución industrial. 1910, estamos hablando de hace más o menos unos 110, 116 años. En 1910 llegó la segunda revolución industrial con todos sus inventos. ¿Cuáles son los inventos de la segunda revolución industrial? Chicos, participen, no me dejen solo, no me abandonen. Fue la bombilla. Entonces, no, pero en orden es la electricidad. Para poder Arranca con prender un electricidad. bombillo tiene que haber electricidad. Entonces, la electricidad. Y con la electricidad aparecieron los bombillos, aparecieron también las telecomunicaciones. Entonces, apareció el telégrafo, que permitió enviar telegramas. Apareció el teléfono, apareció el televisor en blanco y negro, apareció la radio, que no existía. Con las tecnologías de primera revolución industrial también apareció la prensa. En la segunda revolución industrial, pues como ya no funcionaban con calderas, con máquinas de vapor, sino con electricidad, hubo una mayor velocidad dentro de la industria. Entonces ya todo lo que nosotros vimos que funcionaba con máquina de vapor dentro de la industria, ahora se pasa a electricidad. La electricidad es muchísimo más eficiente. Entonces cambia la tecnología otra vez. Con la electricidad aparece también la electricidad para los buques. Es la primera vez que en la construcción de buques
sea, hay electricidad dentro de los barcos. Antes de eso no había ni siquiera energía eléctrica para que dentro de un buque se llevara una nevera. Es decir, que antes, en la primera revolución industrial y hacia atrás, se llevaban los animales vivos en los viajes que se hacían en barco para sacrificarlos dentro de los barcos porque no había neveras, eso, nada de eso existía. En la segunda revolución industrial también aparecen los electrodomésticos, ¿sí? Con la aparición de la electricidad, del bombillo, también aparecen los electrodomésticos. Estamos hablando de hace 116 años más o menos, o menos, 100 años, ¿sí? Aparece también los radioteléfonos que cambiaron la manera como los ejércitos se comunicaban, ya no se daban ellos mismos entre sí, sino que estaban comunicados en ubicación y eso permitía a los ejércitos ser mucho más eficientes. Por lo general, los desarrollos tecnológicos desde siempre, desde que hicimos la cauchera con una piedra, siempre vienen en desarrollos militares. Por eso las guerras. O sea, las guerras nunca van a acabar porque a partir de las guerras es que se prueban nuevas tecnologías y a partir de esas nuevas tecnologías es que tenemos nosotros nuestros desarrollos. Con la segunda revolución industrial aparecen entonces ahora sí las grandes ciudades, las autopistas. ¿Autopistas para qué? Pues para el desarrollo de los automóviles, aparece el motor a combustión, es decir, los vehículos que funcionan con gasolina y diésel, los buses de gasolina y diésel, aparecen la transformación ya la locomotora de la primera revolución industrial que trabaja con una máquina de vapor es convertida ahora a un motor diésel. Es más, las locomotoras que todavía recorren el Valle del Cauca y las que está impulsando el gobierno de Petro, todas funcionan con diésel. Es decir, que el motor de agua fue reemplazado por un motor de combustión a diésel. En la segunda revolución industrial también apareció el avión. En 1905 los hermanos Wright inventaron el avión. 1905, estamos en el 26. Han pasado 121 años desde el invento de ese primer avión, que eso parecía de mentiras a las supernaves que tenemos en el momento, que incluso se usan en uso en la parte militar para bombardear. En resumen, en la segunda revolución industrial aparece absolutamente todo el desarrollo de la humanidad. ¿Sí? Con la refinería de petróleo aparecen los derivados del petróleo que se conocen como plásticos. El plástico no existía, entonces el plástico es un derivado del petróleo y aparecen una cantidad de subproductos del petróleo que cambiaron y transformaron todo como nosotros lo hacemos. Entonces aparecen las grasas, aparecen los aceites, aparecen sustancias para el desarrollo fármaco, con el desarrollo de la segunda revolución industrial, la medicina avanza a un gran paso, aparece la química, inventamos la bomba de hidrógeno, segunda revolución industrial. Todo eso ocurrió en el mundo más o menos entre 1900 y 1949, es decir, 4 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. En 1949 aparece ya un invento muchísimo más avanzado que se llama la digitalización. Es realmente el invento del microchip o el transistor, ¿sí? Del transistor electrónico. Con eso entramos en una nueva generación que se llama la electrónica. Y con la electrónica la generación de software entramos en un mundo que se llama el mundo de los números binarios y el mundo de la informática. Con eso aparece la informática en 1949, que ya les había contado, ¿cierto? En 1969, la gran mentira de la humanidad, llevamos 3 hombres a la luna y los volvimos y los traímos sin que murieran en ese viaje hasta el más allá en puras naves de cartón. Y de allí para acá aparecen entonces desarrollos de nuevas armas. Pasamos incluso del revólver a la pistola, de armas automáticas, de misiles balísticos, de la era nuclear. Ya la electricidad se genera a partir de reactores nucleares. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Sí? En tercera revolución industrial también aparece otro tipo de inventos, como por ejemplo el beeper, el primer teléfono celular. Aparecen tecnologías digitales como el ARPANET, que es la red militar de comunicaciones que ahora la conocemos como Internet. ¿Sí? Eso no se nos olvide que hace parte de la tercera revolución industrial. Con la tercera revolución industrial también aparece la robótica. Entonces,
Todos los robots dentro de las empresas hacen parte de la tercera revolución industrial y es por eso que en películas de los años 80 vemos la robótica. ¿Qué más aparece? Aparece entonces la televisión a color, aparece la transición del cassette, del Betamax, del VHS y de todo lo que se generaba con cinta electromagnética, como cuando uno tomaba fotos en rollo, si uno compraba un rollo de 12, 24, 36 fotos y lo mandaba a revelar. Todo eso se convirtió a digitalización, es decir, que pasamos del cassette al CD, pasamos de el VHS al DVD, pasamos a elementos de grabación de la información en memorias USB, es decir, que el almacenamiento de la información se hace de una manera distinta. Y en los países de primer mundo, todo lo que estaba en papel, pues se pasó a formato digital, se montó a la red de Internet y se puede ver directamente en esa red de Internet. ¿Listos? Más o menos hasta 2011, que allí aparece entonces una cuarta revolución industrial. Hasta allí la información está clara, ¿cierto? Y la mancha sigue apareciendo. ¿Cierto? Preguntas hasta ese momento, ¿para qué estamos viendo esto, profe? ¿Para qué nos muestra todo eso? A nosotros eso no nos importa. Pues sí nos debería de importar, porque conociendo el pasado podemos entender el futuro y entonces podemos también saber cómo es que evolucionan las tecnologías. Las tecnologías desde la primera aparición de la tecnología, ya sea pintura rupestre o escrituras en, en roca o escritura con tinta en papiros desde antes de Cristo incluso, siempre las tecnologías siguientes, o sea, la tecnología nueva, se hacen en la mitad del tiempo de la anterior. Es decir, si las primeras tecnologías las hicimos en 200 años, la siguiente fue en 100, la siguiente fue en 50, la siguiente fue en 25, la siguiente es en 12 y así sucesivamente. La siguiente generación es mucho más rápida. Si nos fijamos en las tecnologías, por ejemplo, de la digitalización que aparecieron en los años 70 oficialmente, a Colombia, ¿usted cuándo tuvo su primer computador de escritorio en su casa? Si en los Estados Unidos aparecieron en los años 70 y en los años 80, en su casa apenas vino a comprar un computador en este siglo, en el año 2000, en el 2005. ¿Sí se fijan? O sea, aquí llega mucho más tardío toda la información. Claro, el abaco es un invento genial de los chinos, así sucesivamente. Y ahora que dices del abaco, básicamente lo que se conoce con informática es solamente cómputo de datos matemáticos, o sea, es matemática pura. La primera computadora del mundo seguramente es un abaco. Mecánica, por supuesto. Pero las computadoras electrónicas, la primera computadora del mundo es su calculadora digital. Eso es un computador. Y básicamente un computador lo único que hace es suma, resta, multiplicaciones y divisiones y a partir de allí nos entrega imagen, sonido o información, porque así es como funciona. En cuarta revolución industrial vamos a ver cuáles son las diferencias que hay en computación, porque todo esto también cambió. ¿Listos? Entonces, que quede claro que pasamos entonces de todo lo que era electromagnético, de la radio electromagnética que se sintonizaba con una perilla, del televisor que se sintonizaba con una perilla, de todo lo que era análogo con ondas análogas, ahora convertido a todo a digital. ¿Listos? Ahora sí, la pregunta del millón para que me ayuden. ¿Qué es cuarta revolución industrial? Otra vez, para que lo tomemos porque ya aquí lo habíamos visto. La capacidad de automatizar procesos. Sí. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Innovación es como algo innovación, ¿no? Como innovación porque atrás se va dejando los modelos obsoletos y ya viene la nueva generación. En todas las Que tecnologías siempre hay innovación, en todas, todas. Desde el abaco hasta todo lo que ha pasado, todo es innovación. Sí, es más profundo. ¿Qué es cuarta revolución industrial? Que yo les dije que arrancó en el 2011. Entonces uno dice, 2011 a 2026 han pasado 15 años. Si ya la digitalización está, si ya tenemos computadores, si ya tenemos servidores en las empresas donde almacenamos la información, si la información ya la metemos en CD, ya la tenemos
en memorias USB, si tenemos una conexión a Internet, o sea, todo eso ya existe. ¿Qué pasó en el 2011? ¿Por qué se habla de una cuarta revolución industrial? Entonces, sí, ya lo habíamos hablado, sino que estos temas son densos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero abren el micrófono y me hablan. Sí, la cuarta revolución industrial es la aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial. En 2011, eso pareció de 15 años. Si usted tiene 10, 20 años, hace 15 años tenía 5. Si usted tiene 30, hace 15 años tenía 15. Si usted tiene 45, hace 15 años tenía 30. Pasado 15 años es harto. Hace 15 años arrancó la tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la pregunta entonces ahora sí del millón. Y la idea no es que la información nos llegue mascadita, sino que nosotros pongamos a trabajar nuestro super cerebro para que él también nos dé información de qué entiende por inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué es inteligencia? Vamos a dividir la palabra. ¿Qué es inteligencia y qué es artificial? La inteligencia es la capacidad de entender, razonar. Sí, póngalo. Déjelo rodar. Chicos, si están allí. Sí, sí están conmigo. ¿Qué es inteligencia? Póngale ahí el aparato de inteligencia artificial para que él mismo nos conteste. Pues en general, profe, pues la inteligencia es pues la capacidad pues que tenemos para aprender, comprender, razonar y resolver problemas, ¿no? Eso, muy Humano. bien. Eso, muy bien, correcto. Eso es. Entonces, la máquina es capaz de hacer lo que tú acabas de decir. Todo eso, una máquina es capaz de hacerlo. ¿Sí? Hasta ese momento, hasta la tercera revolución industrial, la máquina era capaz de darnos respuestas en consulta, eh, de pronto buscar algorítmicamente un amigo en una red social, enlazar amistades, enlazar familiares, eh, predecir búsquedas cuando uno textea, que uno coloca las primeras letras y el sistema te va dando opciones. Eso ya es inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial con la que uno ya puede hablar, puede tener una conversación profunda. Eso ya es otro nivel, ¿sí? En 2011 la inteligencia artificial que aparece se llama Watson. IBM inventó la primera inteligencia artificial del mundo que se llama Watson. Watson tenía la capacidad de competir en programas de televisión con las personas más brillantes del mundo. Al principio, las personas seguían ganando las competencias, pero luego Watson comenzó a razonar, a pensar, a establecer conclusiones más rápido que el cerebro humano y les ganó a todos. Eso es inteligencia. ¿Y ahora qué es artificial? ¿Por qué se habla de artificial? Y lo artificial pues es lo que ha sido, lo que se ha creado por el ser humano y pues no ocurre de forma natural. Exacto, sí, no es biológico, sí, funciona de otras maneras. En este caso funciona con electrónica. Inteligencia artificial es electrónica, con algoritmos de inteligencia artificial que hacen lo que tú dices, razonan, analizan y responden en nanosegundos. O sea, esto es muy rápido. Es más, mire, uno habla con la máquina y esa le contesta, este es Perplexity. Por eso es que yo sigo diciendo que Perplexity es mejor de todas porque el tiempo de respuesta es ya, o sea, no se demora como las otras analizando, sino que esta
te responde inmediatamente. Incluso uno le puede preguntar cómo está, ha sentido mucho calor, como si fuera otra persona, a ver qué nos responde. Incluso, profe, también se mira que hay inteligencia artificial What would you like hasta to know or para talk la about? gente aprender a hablar inglés, ¿no? Inglés y diferentes idiomas. No, para todo. Hola, salúdame en español. Hola, claro, con gusto te hablo en español. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Soy con mis estudiantes de Compenalco del curso Excel básico e intermedio con inteligencia artificial y con Big Data. Quiero que los saludes. Por supuesto, un gran Venga, saludo para velocidad todos los estudiantes de Compensar del curso de Excel instantánea. básico e intermedio con inteligencia artificial y Big Data. Mucho éxito en su aprendizaje. Desarrollo de todo lo atómico, de la bomba atómica. Esos desarrollos pertenecen a ¿qué revolución industrial? El desarrollo de la bomba atómica está vinculado a la revolución industrial, especialmente a la segunda revolución industrial, por sus avances en la ciencia y la tecnología, como la física de partículas y la ingeniería. Aquí tú puedes ir a lo más profundo de las conversaciones. Esto no sirve solamente para aprender. No, para aprender estaban las bibliotecas. Esto sirve, es para ingresar a la profundidad del conocimiento. Cuéntame de las aplicaciones de física, química, matemática, cuántica, informática cuántica, a todo. Por supuesto, la física cuántica se usa en el desarrollo de computadoras cuánticas, criptografía cuántica y simulaciones moleculares, que mezclan matemáticas, física y química para resolver problemas complejos. Se escucha bajito, ¿cierto? Me avisan para cuadrar el sonido acá. Sí, No, profe, yo escucho bien. listo, Escucha. eso es lo que les quiero mostrar. Mire, fíjese. Les voy a colocar un ejemplo. El viernes, mi esposa le pidieron una hoja de vida, sí, pero esa hoja de vida debía integrar una, una experiencia laboral que ella no había incluido dentro del currículum, dentro del Word. Entonces nosotros estábamos en un lugar donde no había acceso a computador. O bueno, sí, yo tenía el computador en el maletín y ella me dice, oye, ahorita cómo vamos a hacer para anexar eso. Y yo, no, pues utilicemos la IA. Entonces sencillamente lo que le hicimos fue que anexa uno al internet la hoja de vida que ya estaba hecha, aquí donde dice anexar archivo, anexamos el archivo, la hoja de vida. Y sencillamente le dije a la máquina, a la hoja de vida anexa, ¿sí? Agrégale la experiencia laboral, eso era de técnicas, no me acuerdo. Bueno, básicamente le hizo, agréguela a la hoja de vida que está anexa. Y la máquina lo hizo en, ¿qué? 8 segundos. O sea, lo que nos hubiese costado abrir un computador, abrir el PDF, convertir el PDF a Word, abrir el Word. ¿Se cayó la llamada? ¿Se cayó la llamada? ¿No? ¿O estamos? No, se le escucha, profe. Sí, señor, me escuché. Pensé que se había caído. Entonces, imagínense, o sea, cierto los procesos, o sea, cualquiera de nosotros lo hubiésemos hecho así. Habíamos abierto el computador, encendido el computador, habíamos bajado la hoja de vida, convertirla a PDF, convertirla de PDF a Word, abrir el Word y colocar la experiencia. ¿Sí? Volver otra vez a guardarla, convertirla a PDF y volver a enviarla. Y lo que yo hice fue sencillamente que como ya estaba en el celular la hoja de vida, abrí el celular, abrí la inteligencia artificial, le adjunté la hoja de vida y sencillamente le dije, busque la experiencia tal y agréguela a la hoja de vida del formato adjunto. Y lo hizo en, pues, ¿qué? En 8 segundos, lo hizo. Ya, entonces descarga el PDF y lo enviamos. Es decir, que cambia absolutamente la manera en la que hacemos todo. Sí, ya por eso les digo, esa ofimática de Word, de Excel, de PowerPoint, todo eso pasó a la historia. Si yo quiero hacer una presentación en PowerPoint, por ejemplo, para ustedes en este momento, no necesito desgastarme abriendo PowerPoint. Sencillamente con Gemini lo hago. ¿Sí? Lo han hecho presentaciones con esto. Eso parece brujería, se hacen instantáneas, se hacen todas, se hacen aquí en Canvas. Sencillamente usted le dice a la máquina que cree una presentación. A ver si nos hace quedar bien.
¿Pasa? ¿Qué pasa? Crea una presentación en formato PPTX que tenga la información sobre Excel básico e intermedio con aplicaciones de inteligencia artificial, involucrar Copilot, Gemini, Grok y otras inteligencias artificiales para manipulación y generación de gráficos. Ni siquiera hay que escribir ya. O sea, todo lo haces con tu voz. Y como por arte de magia, todo va saliendo en tiempo real. Es por eso que el Excel que yo les voy a mostrar, aunque vamos a ver el Excel a raíz, para que podamos entender cómo es que tenemos que darles la orden a las máquinas, ¿sí? Tenemos que entender qué es una celda, de qué se compone una celda y cómo funciona todo este tema para poder hablarle a la máquina. Pero estas cosas ya no se necesitan. Es más, el software para el 2030 desaparece. El software no va a volver a existir. Eso ya queda obsoleto. Ahora todo se convierte a inteligencia artificial, todo. Con lo que viene con inteligencia artificial. Ah, bueno, espérate que me estoy adelantando mucho. Ahí está haciendo la presentación. Estoy adelantando mucho la información. Entonces, en 2011 aparece las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que permiten automatizaciones a otro nivel, ¿sí? ¿En dónde se aplicaron todo ese tipo de tecnologías de inteligencia artificial desde el año 2011? ¿Qué tiene inteligencia artificial desde el año 2011? Es la pregunta del millón. Entonces, para eso necesitamos ver cuáles son los tres momentos de la inteligencia artificial. Los tres momentos de la inteligencia artificial. El primero ocurrió en 1993. Vea, ahí está creando la diapositiva, así está proyectando, vea, ¿sí ven? Ahí está. Aquí están las instrucciones que le di, genera una presentación, aquí está creando ya las diapositivas, ahorita le digo que la descargue y ya tengo mi presentación. Eso no se demora nada. La idea es que interioricemos la información. Entonces esto no es para investigar, esto es para generar. Por eso el programador de software se queda sin trabajo, porque ya no se programa, ahora se genera. Por eso el diseñador gráfico se queda sin trabajo, porque ya no se diseñan los gráficos, sino que se generan. Por eso el productor de audio y video se queda sin trabajo, porque ahora ya no se produce. Bueno, entonces estamos en inteligencia artificial generativa, que ya vamos para allá. Entonces, la situación, por eso les digo que es tan preocupante y todo el mundo debería estar enterado de esto, porque es que ahora la máquina piensa mucho más rápido, tiene muchísima más información que cualquier ser humano. La máquina nos superó desde el 2011 con Watson y nosotros quedamos rezagados. No sé, no estamos preparados ya ni para la industria ni para el trabajo. ¿Sí? Esto se democratizó apenas en el 2024. Ya vamos a hablar de eso. Listo, entonces, ¿qué es cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial es la aplicación de la inteligencia artificial a todos los procesos de automatización del mundo. Entonces, desde el 2011, todas las aplicaciones vienen utilizando inteligencia artificial. Entonces les decía que hay tres momentos de la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay tres momentos, porque se ve borroso. Hay tres momentos de la inteligencia artificial. El primer momento de la inteligencia artificial fue en 1993. En 1993. Yo los invito a que en su mente vayan a 1993. ¿Cuántos años tenía yo? ¿Y qué había de tecnología en esa época? Apenas estaba apareciendo la telefonía celular y los beeper. Era nuevo aquí en Colombia. En 1993 apenas estaba estrenando el Internet en el mundo. Un señor, el que se conoce como Jeff Bezos, que es el segundo hombre más rico del mundo, es el dueño de Amazon. Ahora vamos a ver más adelante qué es Amazon. Ese señor se le ocurrió vender libros por internet. Entonces comenzó a digitalizar los libros y mientras digitalizaba los libros, los que eran físicos, los comenzaba a vender por internet. Con eso creó las primeras redes de logística de distribución de libros en el mundo.
Para que eso funcionara, junto a otros dos tipos, uno de ellos, eh, que es el dueño de Tesla, Elon Musk, creó algo que se llama PayPal. PayPal fue el primer método de pago digital del mundo. Se creó en 1995 por estos tipos que son los dueños del mundo ahora. ¿Sí? En esa época, en 1995, quien tenía internet, que eran los ricos, y quería comprarse un libro, pues entraba a la página de Amazon y se compraba un libro. Desde allí comienza la inteligencia artificial, porque lo que desarrollaron ellos para la búsqueda fueron los primeros métodos de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial básicamente es igual a la predicción, ¿sí? Predicción es anteponerse a algo que va a suceder. Entonces, básicamente, cuando en el motor de búsqueda, como lo hacemos en la actualidad en Google, ¿sí? Usted escribe cualquier palabra, entonces inmediatamente la máquina comienza a completar las palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí coloquémosle iosina y él ya me va completando, ¿sí ves? Iosina, N, y me va dando opciones. Esto es inteligencia artificial de 1993, esto. Entonces, cuando yo iba a buscar, por ejemplo, un libro para comprar en Jeff Bezos, ¿sí? El perfume, ya de una él iba completando. Ahora es que muestra imágenes y demás, pero antes él iba completando el perfume, el libro. Y entonces es allí donde comienza la primera inteligencia artificial. Se utilizó también para la enciclopedia en carta, se utilizó también para los primeros motores de búsqueda que funcionaron en la época por el que se llamaban, por ejemplo, Yahoo, que todavía existe, sí, que es de Alta Vista, y de otras redes sociales de la época que arrancaron a finales del siglo y a principios del siglo XXI, como por ejemplo Face, que luego se convirtió a Facebook, y otras redes sociales, MySpace y demás. ¿Sí? Esto ya tiene inteligencia artificial. Por eso la inteligencia artificial no salió el año pasado, no salió este año, ni salió ni siquiera en esta década. Esto salió hace más de 20 años. ¿Sí? Ya se utilizó la inteligencia artificial. Hay una segunda etapa de la inteligencia artificial y esa segunda etapa sucedió en el año 2003, ¿sí? Con la aparición de Facebook, entonces apareció la segunda fase de la inteligencia artificial que hacía que la inteligencia artificial pudiese buscar amigos y familiares, ¿sí? Los que vivimos toda esa época de Facebook, cuando eso apareció, que uno no tenía amigos, ni tenía familiares, ni nadie agregado, y él te comenzaba a dar opciones de gente que tal vez conozcas a fulano de tal, tal vez conozcas a fulano de tal, y es ahora donde uno ya tiene un ecosistema gigantesco. Sí, recuerden que Facebook se fundó en el año 2003. 2003, estamos en el 2026, es decir, hace 23 años. Sí, hace 23 años yo tenía en mi Facebook, ¿qué? 10 amigos. Hoy en mi Facebook tengo 5.000 amigos. Y eso porque el sistema no me lo permite más. Pero las redes sociales que aparecieron a principio de siglo, sí, acuérdense del que el siglo arrancó en el año 2000, es decir, hace 26 años, es lo que integró las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Lo sabían? ¿Qué hace Facebook, por ejemplo, con todos los datos que nosotros le proporcionamos? ¿Qué información puede tener de nosotros? Tiene nuestras fotos, todas las fotos. ¿Sabe quiénes son nuestros familiares? Sí. ¿Sabe quiénes son nuestros amigos? Sí. ¿Saben qué año nacimos? ¿En dónde nos encontramos? ¿En dónde nacimos? ¿En dónde trabajamos? Tiene información de contacto, de correo electrónico. Es más, tenemos los vínculos de todas nuestras redes sociales y absolutamente todos los días montamos información de quiénes somos nosotros. Es decir, que el ecosistema de Mark Zuckerberg, que se llama Meta, sabe todo de nosotros, mucho más de lo que sabe el gobierno y mucho más de lo que sabe
cualquiera de nosotros mismos incluso, porque eso le aparece a uno recuerdos de hace 6 años, y uno, ay, ¿verdad que hace 6 años pasó eso? Yo ni siquiera me acordaba, porque es que uno ni siquiera recuerda qué desayunó ayer, ni siquiera qué desayunó esta mañana, ni siquiera qué camisa fue la que me puse ayer, ni siquiera sabe uno en dónde dejó las cosas. Ve, las gafas que tenía puestas ahora, ¿dónde las dejé? Esta máquina podría saber con inteligencia artificial mejor todo de nosotros más de lo que nosotros mismos. ¿Listos? Pero aparece una tercera fase de la inteligencia artificial. ¿Sí se está proyectando? La tercera fase de la inteligencia artificial se llama inteligencia artificial generativa. Sí, que eso es otro nivel de inteligencia artificial. ¿Qué ha transformado entonces la inteligencia artificial en el mundo? Bueno, primero transformó la manera como nosotros nos comunicamos. Entonces apareció WhatsApp, apareció WeChat en la China, aparecieron una cantidad de plataformas de conexión para encontrarnos con amigos y familiares, Instagram, Facebook, y bueno, un montón de aplicaciones adicionales. ¿Qué más apareció? Aparecieron las primeras aplicaciones para conseguir hotel. Entonces la primera de ellas que apareció se llama Booking. Apareció Airbnb. Aparecieron las aplicaciones que borraron del mapa las páginas amarillas. ¿Dónde están las páginas amarillas y las páginas blancas? Eso ya no existe. ¿Por qué fueron reemplazadas las páginas amarillas y las páginas blancas? Aparecieron las aplicaciones que reemplazaron los periódicos. Aparecieron las aplicaciones que reemplazaron los clasificados en los periódicos. La primera y la más grande se llamaba OLX. ¿Sí se acuerdan de OLX? OLX fue adquirida en el año 2017 por Meta de Facebook y la integró a Facebook y ahora se llama Marketplace de Facebook, el OLX. ¿Sabían eso? Es que nosotros no sabemos nada. Y es por eso que es tan importante toda esta información, para que ustedes la tengan presente. ¿Qué más cambió? Taxi, nadie más volvió a pedir un taxi. Ya uno a su dispositivo de ultra tecnología, a su computador, le comienza a bajar la aplicación. Entonces usted le bajaba Uber. Y entonces usted ya no más volvió a coger un taxi, sino que usted solicita un Uber a través de su dispositivo electrónico. Comercio electrónico. Entonces ya usted comenzó a comprar en línea, a pagar en línea. Llegaba el recibo de servicios públicos. ¿Yo qué me voy a ir a hacer una fila al banco? Lo pago aquí por internet. Todo eso hace parte de la transformación digital a la cuarta revolución industrial y las aplicaciones de inteligencia artificial generativa. ¿Listos? ¿Preguntas hasta este punto? Vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces, Profe, pregúntame. disculpe, buenas noches. Pero también también uno tiene ventajas y desventajas, ¿no? Para allá vamos. Ya les voy a mostrar el mundo oculto que todo esto tiene. Ok. La cuarta revolución industrial surgió en la feria de Hannover en el año 2011. Dame un segundito que es que se metió una ventana emergente. Esta cuarta La cuarta revolución industrial surgió en la feria de Hannover en el año 2011. Esta cuarta revolución industrial es diferente a todas las demás. Un amplio rango de nuevas tecnologías están siendo capaces de fusionar el mundo físico, digital y biológico. Esta revolución industrial se caracteriza por ser capaz de cambiar de forma drástica el sistema de producción. Esto provocará una mejora en la economía de millones de personas y aumentará la calidad de vida como nunca antes había ocurrido. Pero también encierra peligros, algunos de ellos aún desconocidos, pues supone un cambio radical en la mentalidad de las personas y en la manera de concebir el mundo. Hasta la fecha, ha habido 3 grandes revoluciones industriales. La primera revolución industrial surgió en el año 1784 con la mecanización de los procesos de producción y la llegada de la máquina de vapor. El músculo fue sustituido por la máquina. Durante la primera revolución industrial se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el periodo neolítico.
Se pasó de una economía rural basada en la agricultura a una economía industrial y mecanizada. La renta per cápita se multiplicó como nunca antes lo había hecho. La segunda revolución industrial ocurrió con el desarrollo de la electricidad en 1870, la invención del teléfono en 1876 y el desarrollo del automóvil en 1885. La segunda revolución industrial se propagó hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de la electricidad supuso el poder trabajar por la noche. Se comenzó la división del trabajo y, sobre todo, se desarrolló la producción en masa. En 1908, Henry Ford comenzó a crear coches en una cadena de montaje con un sistema totalmente innovador. Era el comienzo del consumo de masas. La tercera revolución industrial comienza en los años 60 y se basa en la tecnología digital, el uso masivo de ordenadores y el crecimiento exponencial de Internet, que pasó de ser una red militar a conectar prácticamente todo y a ser completamente imprescindible en la vida diaria. Los ordenadores cambiaron el panorama de forma radical. La cuarta revolución industrial va a suceder cuando la tercera revolución aún no ha terminado. Es como si ambas revoluciones se fusionaran en una. Por ello, los factores que provocan cambios y modificaciones en los mercados se vuelven prácticamente exponenciales. Esta cuarta revolución industrial supone una combinación del poder de la programación en computadoras y de la conectividad extensiva a casi cualquier dispositivo en el mundo. La conectividad total unida a la inteligencia artificial, combinada con el Internet de las cosas, la robótica, la impresión 3D y la conducción autónoma son las claves en este proceso. La inteligencia artificial se prevé que va a ser uno de los grandes ejes de esta revolución, así como el desarrollo de nuevos materiales más duros y ligeros como el grafeno, la espuma de titanio o el carbino, que permitan la fabricación de objetos hasta ahora impensables. Esta revolución industrial traerá también graves problemas centrados principalmente en la desigualdad y en el estancamiento de los salarios y el trabajo. Es muy probable que se automaticen multitud de trabajos. Ya está siendo muy fácil sustituir hombres y mujeres por máquinas o robots. La cuarta revolución industrial tendrá un impacto mucho mayor en países emergentes como India, América Latina y Asia. El Internet de las cosas conseguirá que cada vez haya más objetos conectados mediante un sencillo chip a Internet enviando datos. Zapatillas de deporte, hornos, microondas, coches, motores, routers, pulseras, lavadoras, cañerías, interruptores, televisores, pizarras, pantallas, semáforos, carreteras, prácticamente todo va a estar conectado. Esto supondrá la codificación de unos 50 billones de objetos en el mundo. La inteligencia artificial se prevé que va a ser uno de los grandes ejes de esta revolución, así como el desarrollo de nuevos materiales más duros y ligeros como el grafeno, la espuma de titanio o el carbino, que permitan la fabricación de objetos hasta ahora impensables. Esta revolución industrial traerá también graves problemas centrados principalmente en la desigualdad y en el estancamiento de los salarios y el trabajo. Es muy probable que se automaticen multitud de trabajos. Ya está siendo muy fácil sustituir hombres y mujeres por máquinas o robots. La cuarta revolución industrial tendrá un impacto mucho mayor en países emergentes como India, América Latina y Asia. El Internet de las cosas conseguirá que cada vez haya más objetos conectados mediante un sencillo chip a Internet enviando datos. Zapatillas de deporte, hornos, microondas, coches, motores, routers, pulseras, lavadoras, cañerías, interruptores, televisores, pizarras, pantallas, semáforos, carreteras, prácticamente todo va a estar conectado. Esto supondrá la codificación de unos 50 billones de objetos en el mundo, con la posibilidad de seguir el movimiento y el funcionamiento de las cosas a escala global. Las consecuencias de tener todo codificado será poder disponer de una ingente cantidad de datos disponibles para cualquier proceso de control, lo que os podrá terminar con la privacidad de las personas.
La impresión 3D jugará un papel muy importante en el nuevo concepto de manufactura. La fabricación se basará en información que en último término será software abierto de uso libre. En el futuro cualquiera podrá fabricar cualquier cosa. Se fabricarán coches, órganos, instrumentos musicales, joyas, casas, prótesis o incluso robots. Gaël Laquevin es un escultor y diseñador francés que ha creado un robot que se puede ensamblar íntegramente con pequeñas piezas fabricadas en impresoras 3D caseras. La conducción autónoma será otro de los factores del cambio, al igual que el cambio de energías fósiles a renovables. La cuarta revolución industrial cambiará de forma drástica el sistema de producción. Se podrá mejorar la economía de millones de personas y se podrá aumentar la calidad de vida como nunca antes había ocurrido. Pero también generará problemas. Muchas máquinas podrán tomar decisiones de forma autónoma. Habrá problemas medioambientales nunca vistos provocados por el cambio climático y la superpoblación. Se perderán millones de trabajos. Surgirá una nueva fuerza laboral basada en robots. El mundo financiero se verá desbocado por la inteligencia artificial que tomará decisiones en mil millonésimas de segundo, afectando a los mercados y a millones de inversores que atónitos observarán los cambios sin poder hacer nada. Nuevas empresas aparecerán en el sector bancario. Algunas serán creadas por máquinas. Son las FinTech. Estas empresas generarán una economía disruptiva dominada por conceptos como los millennials, el Big Data o el Gig Economy. Los gobiernos y grandes lobbies se verán desbordados por el empoderamiento de la población y la amenaza de sus negocios y sistemas de corrupción. Todo avanzará más rápido, todo será más radical y todo será más peligroso. Habrá una revolución en la forma de abastecerse. La economía colaborativa adoptará un rol primordial entre las nuevas generaciones. La propiedad privada seguirá existiendo. Surgirán nuevos delitos nunca vistos relacionados con la propiedad privada. Aparecerá un nuevo mundo virtual que tendrá otras leyes y las personas podrán tener más de una identidad a lo largo de sus vidas o incluso no tenerla. El conocimiento será la nueva moneda de cambio y todo el mundo tendrá libre acceso, pero muy pocos sabrán dominarlo y entenderlo. Todo se podrá vender y comprar. Se iniciarán nuevos retos en la carrera espacial, mientras que poblaciones enteras quedarán sumidas en la pobreza. Se extinguirán miles de especies, pero quedará la esperanza de poder resucitarlas mediante la tecnología del futuro. Las semillas serán confiscadas en laboratorios clandestinos a prueba de ataques nucleares y de catástrofes. La humanidad avanzará hacia un callejón sin salida. La propia Tierra tendrá los días contados como planeta habitable y nadie estará seguro de cuándo comenzará la cuenta atrás. Esto provocará que las decisiones políticas serán aún más radicales, pudiendo terminar con la humanidad en cualquier momento. Como en todas las revoluciones, surgirán nuevas oportunidades, pero solamente aquellos que estén debidamente preparados sabrán sacar partido de este nuevo contexto mundial en donde habrá un nuevo reparto del poder. Bienvenidos al futuro. Les pido mil excusas, pero eso son cosas que pasan. ¿Listos? Entonces, video es del año 2020. Es un video hecho durante la pandemia. La pandemia se conoce como Ley Nuevo AC/DC. ¿Han escuchado AC/DC? ¿Saben qué es AC/DC? AC/DC. Además de ser una banda de rock, ¿qué más han escuchado que es AC/DC? ¿O nunca lo habían escuchado? No. Eso, entonces AC/DC significa antes de Cristo y después de Cristo, y también significa corriente alterna y corriente directa, y también significa antes del COVID y después del COVID. El COVID-19 transformó el mundo, transformó la manera como trabajamos, y entonces pasamos de trabajo a teletrabajo, pasamos de educación a teleeducación, pasamos de consulta a teleconsulta. Pasamos a canales de comercio electrónico que antes no utilizábamos, pasamos a tener moneda digital y a utilizar aplicaciones de pago digitalmente. Ahora, ¿reciben X en la tienda? Sí, sí recibo en X. ¿Recibe DaviPlata? Sí, recibo DaviPlata. ¿Tiene datáfono? Sí, tengo datáfono. ¿Tiene la llave? No, recibo transferencia. No tengo X, pero recibo transferencia. Sí, tengo ya. Todo eso lo hemos venido transformando a partir de la pandemia. Cambios que sucedieron a partir de la pandemia.
Para 2020, durante la pandemia, las velocidades de Internet que teníamos en Colombia y que se vendían en los operadores eran 3, 5, 10 megas. 10 megas. ¿Cuál es la velocidad de su Internet 6 años después? Yo tengo 900, o sea, pasé de 10 a 900. ¿Usted a qué velocidad navega en Internet? Eso obligó a los operadores de Internet a multiplicar las velocidades. Desafortunadamente en Latinoamérica siempre nos han engañado con esas velocidades y entonces transformaron las redes de ese cable negro redondo de la perubólica de 1990 a fibra óptica. Aún hay en muchas casas que entra todavía ese cable negro redondo que eso es de la perubólica y entonces te venden 500 megas de internet, pero eso es falso. Es imposible que por ese cable entre tanta velocidad de internet. Sucedieron muchos cambios de la pandemia, por eso se llama el AC/DC. Pero pasó algo aún más moderno en el año 2024. Y es que para noviembre del 2024 apareció una nueva inteligencia artificial que se democratizó. Bueno, realmente no era nueva, más bien la tenían oculta. Y para el año 2024, estamos en el 2026, fue en noviembre, es decir, que no han pasado todavía 2 años, apareció una nueva inteligencia artificial, que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Han escuchado hablar de inteligencia artificial generativa? ¿Si están conmigo o no? ¿Qué dice el video? Acá está. ¿Si han escuchado hablar de inteligencia artificial generativa? No, profe. Entonces, las inteligencias artificiales que hemos estado viendo aquí, Copilot, Gemini, Grok, ChatGPT, es inteligencia artificial generativa, es la nueva inteligencia artificial. Realmente apareció en el año 2017. Estamos en el 2026, es decir, hace 9 años apareció ChatGPT 1. Pero la democratizaron Sam Altman, que es el dueño de OpenAI, el desarrollador de esta tecnología, la democratizó, es decir, la sacó a la luz pública para todo mundo y se llama ChatGPT. Es la primera inteligencia artificial generativa del mundo. Es muy diferente de las demás inteligencias artificiales porque esta, a diferencia de las demás, esta piensa, razona, responde, habla con una persona como si fuese otra persona, le da consejos, la velocidad de respuesta es sumamente alta, tiene la capacidad de generar textos como si fuera William Shakespeare, tiene la capacidad de crear imágenes como si fuera el mejor fotógrafo del mundo, el mejor artista del mundo, tiene la capacidad de generar imágenes y sonido, audio y video, ha reemplazado las tecnologías con las que, por ejemplo, se produce el cine en el mundo. En la actualidad, por ejemplo, los actores de Hollywood venden los derechos de uso del rostro y la voz únicamente. Es decir, el actor ya no tiene que ir a actuar a los escenarios. El rostro y la voz se colocan en otros actores que cobran mucho más barato y le montan el rostro y la voz con inteligencia artificial generativa. Por eso es que hace unos años los actores en Hollywood hicieron tantas huelgas y por eso es que ellos siguen en huelga, porque ya entonces las producciones se hacen solamente vendiendo los derechos de uso de imagen, es decir, del rostro y de la voz. Lo otro es que ya no se sale a exteriores a hacer las filmaciones, sino que todo se recrea con inteligencia artificial generativa en un computador. Sí, es decir, que si yo quiero hacer unas fotos de unas modelos en Cartagena, pues las hago todos con inteligencia artificial en mi casas o en mi estudio sin necesidad de ir a Cartagena, sin necesidad de contratar modelos, sin necesidad de llevar cámaras y filmadoras y luces y sonidos, sino que todo se hace artificialmente con inteligencia artificial generativa y parece que fuera real
pero no es real. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y, a la vez, el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano. A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Más de 250 nuevas compañías norteamericanas, gigantes chinos como Baidu y empresas de otros países entran en una guerra feroz para controlar una tecnología que está invadiendo todas las esferas de la sociedad con la virulencia de una pandemia imparable. En Hollywood, la inteligencia artificial causa furor. Los diseñadores de producción la usan para crear conceptos y decorados. La nueva película de Indiana Jones se estrena con un Harrison Ford perfectamente rejuvenecido por inteligencia artificial. El director Robert Zemeckis hace lo mismo con Tom Hanks en su nuevo film gracias a Metaphysic, una empresa que se hizo viral por sus deepfakes de Tom Cruise. Esta firma un acuerdo con CAA, la mayor agencia de talento del mundo, para crear modelos biométricos de sus clientes. Con ellos podrán participar en producciones sin siquiera pisar un estudio, incluso después de muertos. Microsoft muestra su nueva tecnología de audio, DALL-E, un algoritmo que clona la voz de cualquier persona convirtiendo texto en habla. El resultado es indistinguible del ser humano original, incluyendo todas sus inflexiones y emociones naturales. Hay que educar a las personas, dicen, para que puedan defenderse contra los nuevos bulos audiovisuales. Finalmente, urgen a los gobiernos de todo el planeta para que colaboren con la comunidad científica en una legislación que proteja los derechos individuales, estableciendo límites penados para intentar coartar el uso tóxico de esta tecnología. Solo así, concluyen, podremos aprovechar su revolucionario potencial creativo sin poner en peligro a la sociedad. Listo, ahí está entonces la información. Esto es inteligencia artificial generativa. Esto no es la inteligencia artificial tradicional. Es muy diferente y es capaz de suplantar a cualquier persona. ¿Quiénes utilizan más estas tecnologías de inteligencia artificial? Los delincuentes que clonan tu voz cuando entra la llamada telefónica donde nadie habla y usted dice, aló, aló, sí, sí, aló, pum, le clonan la voz. Luego, como ya tienen los datos de sus familiares y demás que los cruzan desde las redes sociales, o hacen incluso llamadas donde le dicen que usted ha sido seleccionado para algún trabajo y que necesitan la contratación inmediatamente y hacen que le envíen documentos y que envíes la hoja de vida y todo eso es falso, se roban tu información. Luego con esa información entonces llaman a las personas que usted conoce y como ya han clonado su voz, se hacen pasar por usted, inventan algún evento trágico y hacen que les envíes dinero. Que desocupan las cuentas y hacen una cantidad de cosas. Nosotros también trabajamos con la Policía Nacional, capacitando los nuevos sistemas de ciberseguridad y cibercrimen, porque ellos también están más atrasados que la delincuencia. Es por eso que el delincuente nunca lo pueden atrapar. Siempre el delincuente va muchísimo más adelante. Es por eso que hay que tener cuidado con ese tipo de llamadas. Existe la posibilidad de que te clonen la voz y existe la posibilidad de que puedan engañar a alguien dentro de su casa. Así que ya lo saben. Esto es inteligencia artificial general. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial generativa? Pues que trae muchísimas consecuencias sobre todo en el tema de la empleabilidad.
nosotros estimamos que para el 2030, es decir, dentro de 4 años, menos de 4 años, perdamos 50 millones de puestos de trabajo en Latinoamérica y el Caribe. 50 millones. 50 millones es mucha gente. Es como todo Colombia sin empleo en Latinoamérica y el Caribe. Se estima que para 2035 la mitad de la población del mundo se quede sin empleo. La mitad de la población del mundo. Es por eso que tenemos muchísimas oportunidades dentro del gobierno digital y es por eso que también necesitamos hacer unas sesiones en donde yo les pueda mostrar cuáles son esas oportunidades que existen, que son para, por supuesto, estudiar y ocupar los nuevos cargos que necesitamos para hacer esa transformación, porque así como se van a perder muchos puestos de trabajo, también van a aparecer muchísimos puestos de trabajo. Lo otro que nunca nos han dicho es que eh, existen posibilidades de estudiar cursos cortos de pregrado y de posgrado. Ujú. Entonces, vamos a ver 2 videos más donde les voy a mostrar lo que nosotros desde el Ministerio TIC mostrábamos a los empresarios y a las personas del común en 2017, es decir, hace 9 años. Y la respuesta de los empresarios y de la gente del común era que estas cosas no iban a pasar en Colombia. Ve, tienes que aprender de transformación digital porque eh, el mundo va a cambiar. Ya, por ejemplo, un taxi se toma con una aplicación. ¡Ja! Con una aplicación, escucha este. Eso nunca va a pasar aquí en Colombia. Y entonces se los quiero mostrar para que lo tengan presente. Y luego les muestro lo que llegó. Ah, bueno, otra vez, ahí está compartiendo. Perdón, dame un segundito que no estoy compartiendo. Sí, como tengo un computador distinto, no me adapto. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, ahí está, otra información para que vean. Esto es 2017, los he llevado 9 años atrás. Todo eso pasó de OLX, ni siquiera existe, fue absorbido por Meta. ¿O quién de ustedes toma un taxi? ¿O quién de ustedes no ha comprado en comercio electrónico? Lo otro que cambió fue el comercio electrónico. Por ejemplo, en Mercado Libre, si uno hacía una compra, antes de la pandemia, la compra se demoraba hasta 5 días en llegar.
Hoy le llega de un día para otro. Y si está en Bogotá, le llega el mismo día. Y en los países de primer mundo, los paquetes se despachan con drones. Y el paquete le llega en horas. Estamos en otro mundo. El mundo es otro mundo, cambió. La banca se volvió banca digital. Eso antes de la pandemia no existía. Y todo eso que hemos visto aquí, todo eso transformó el mundo. Es que solamente para ver la chapa de la casa. ¿Qué día voy a comprar una chapa de la casa para la casa? Y eso ya no viene con llave. Ahora tiene reconocimiento de huella o reconocimiento facial. La chapa ahora reconoce mi rostro o reconoce mi huella. El mundo es otro. El mundo cambió y necesitamos adaptarnos a ese nuevo mundo. ¿Qué otras cosas han sucedido? ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? La manera como trabajamos también cambia entonces. Absolutamente todo cambia. ¿Qué cambios han visto ustedes que no les haya mostrado aquí? La idea de estas conferencias es que yo les pueda hacer ver lo que está sucediendo para que ustedes también hagan los movimientos que se necesitan. Y también les quiero enseñar cómo está Colombia respecto a los demás países del mundo, por ejemplo, cómo estamos en Latinoamérica y el Caribe respecto a los demás países para poder entender también eh, cuáles son los cambios que se vienen. Entonces aquí estoy buscando algunos videos, permítanme un segundo. ¿Ustedes qué cambios han visto que han sucedido que yo no les he mostrado? Es la pregunta. Dentro de los cambios que han sucedido drásticamente, que aparecieron con la cuarta revolución industrial, es primero que pasamos de tener un teléfono en el bolsillo a tener un computador con nanotecnología. Entonces, lo que usted tiene en su bolsillo, al que usted le llama un teléfono, no es un teléfono. Es un computador de bolsillo que tiene una aplicación de teléfono. Pero es que además de tener una aplicación de teléfono, también tiene una aplicación que es una cámara, una aplicación que es una cámara de video, tiene una aplicación que es una consola de videojuegos, también es un televisor, pero también es una linterna, pero también es una brújula, pero también es un reloj, pero también es un despertador, pero también es su banco, pero también tiene redes sociales, pero también sirve para ver películas en streaming, también sirve para escuchar música. Es todo. Ese aparato eliminó absolutamente todo. Si usted en el año 2005 o 2008 tenías una cámara para tomar fotos, una Handycam para grabar video, tenías una linterna, nada de eso existía. El mundo es muy diferente. Y dentro de las cosas que cambiaron al mundo, porque el mundo lo cambiaron 5 compañías. Pero Cinco, montañero. absolutamente todo de nosotros. Esas empresas nos metieron un computador de ultra alta tecnología de bolsillo al bolsillo. Es que es más, uno ve a la persona que pide limosna y tiene un teléfono de ultra alta tecnología en el bolsillo. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué las redes sociales? ¿Qué tanto saben las redes sociales? ¿Qué tanto sabe de nosotros Facebook, Instagram, YouTube, TikTok? Tienen nuestros rostros ya demarcados, ya hicieron reconocimiento facial de nosotros. Y lo que les dije ahora, saben todo de nosotros. Por ejemplo, Google, a partir de Maps, sabe dónde estuvo usted todos los días, cuánto tiempo tardó en ese lugar, con quién estuvo hablando, tiene las fotos suyas y de la otra persona. Si se texteó, tiene toda la información de lo que se texteó, de lo que se habló, de lo que se envió. Así que si uno se envía fotos de desnudos, esas fotos están en la nube, todo está en la red de internet, todo lo que se sube a internet se queda en la red de internet y es imposible de borrar. No, es que yo ya borré las fotos y cambia el celular porque se le partió la pantalla o algo y a ese vuelve y le aparece todo lo que usted creía que ya había borrado. Nada se borra de internet. Tanto así que este año Google reconoció que el micrófono de su computador de ultra alta tecnología de bolsillo, al que le llama celular, tiene el micrófono abierto.
y escuchan todo lo que nosotros hablamos. Es por eso que cuando usted habla de, no, es que quiero comprarme una nevera, quiero comprar un televisor, luego va a su supercomputador de ultra alta tecnología de bolsillo y le comienzan a aparecer anuncios de eso, de lo que usted estaba hablando. Esto no es ciencia ficción. Esta es la realidad. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Tratemos de ver este video hasta donde más se pueda, para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Yo arranqué. La gente habla considerablemente más rápido que los años 50. Emprendedores 4.0. Hoy la gente habla considerablemente más rápido que los años 50 y en los últimos 20 años hemos incrementado la velocidad a la que caminamos hasta en un 10%. Todo va más rápido y seguimos acelerando. El número de accidentes de tráfico causados por ir distraídos mirando el móvil se ha disparado en los últimos años. Nuestro trabajo, el que sea, se ve interrumpido de media cada 3 minutos. Nuestro día a día es una sucesión interminable de distracciones que no nos permite focalizarnos en nada. Pasamos casi 4 horas al día totalmente absortos en nuestro teléfono móvil, a veces mucho más. Cada día tocamos estos dispositivos una media de 2.617 veces. Es muy frecuente ver grupos de 6 o 7 adolescentes caminando juntos por la calle, pero todos mirando su teléfono móvil. En 2013 le prestábamos atención a un trending topic unas 17 horas y media, de media. En 2016 solo 11.9 horas. En la actualidad muchísimo menos. Cada vez poblacionalmente prestamos atención a algo durante menos tiempo. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Solo son las redes sociales? ¿Estamos volviéndonos más tontos? ¿Estamos haciendo algo mal? La principal causa es la inundación de información, que sigue creciendo a un ritmo imparable. Tu capacidad atencional, como tu dinero, es limitada. No puedes procesar toda la información que quieras, ni prestar atención a todo al mismo tiempo. Por eso, el tiempo que dedicamos a cada pieza de contenido es progresivamente menor. Hay demasiado que ver. ¿Es esto preocupante? Pues sí, lo es, y mucho. Estamos perdiendo la capacidad de profundizar, reflexionar y diseccionar un tema concreto, en favor de la exposición superficial a cada vez más contenido. Amplitud y profundidad, en este caso, compiten entre sí. ¿Cuándo fue la última vez que te adentraste en un tema hasta comprenderlo con profundidad? Lo preocupante es que el solventar problemas complejos, individuales y colectivos, requiere este tipo de reflexión y profundidad. La invención de Internet o la llegada del hombre a la luna fueron consecuencia de muchas mentes profundizando a la vez en problemas complejos. Por lo tanto, problema número 1, la sobreinformación está deteriorando tu capacidad de atención. Por eso cada vez te cuesta más concentrarte en algo durante más de unos pocos minutos. Pero esto no es lo peor. Pasemos a observar tu comportamiento y el mío. Probablemente te hayas dado cuenta, no puedes dejar de llevarte la mano al bolsillo buscando inconscientemente tu teléfono móvil. Y no porque tengas que mirar algo importante ni urgente, simplemente porque has sido condicionado a mirarlo. Al igual que la paloma de Skinner, el psicólogo conductista que descubrió el condicionamiento operante. ¿Qué descubrió Skinner? Pues básicamente se dio cuenta de que podemos generar una conducta en un ser vivo utilizando inteligentemente un refuerzo positivo. En este caso estás condicionado, como lo estoy yo y como lo está la mayoría de la población, a mirar tu teléfono móvil, porque en él se encuentran múltiples refuerzos positivos: likes, comentarios, entretenimiento y validación social digital. En el caso de creadores digitales, algo más potente aún que todo eso, su sustento diario. Por lo tanto, tu atención se debilita y tu conducta está condicionada a distraerse continuamente en favor de posibles refuerzos digitales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es todo esto normal? ¿No debemos cuestionarlo? ¿Debemos seguir haciendo como si no estuviese pasando nada? ¿Está bien que nos interese más mirar el móvil que mirar a nuestros hijos o a nuestros amigos? Que cada vez tengas menor capacidad para prestar atención a algo no es casualidad. Que no puedas terminar un libro de 200 páginas cuando antes los devorabas no es casualidad. Que te cueste mantener la escucha activa en una conversación con alguien que a priori te importa no es casualidad. Que te interesen cada vez menos las materias que antes lo hacían no es casualidad. No es casualidad que veas un concierto en primera fila para el que has pagado un dineral a través de tu aplicación de grabar del teléfono móvil. Y no es casualidad que nuestros niveles de ansiedad y sentimiento de vacío crezcan y crezcan sin razón aparente. Estamos tirando la vida a la basura, pero no somos los únicos culpables de ello. El vídeo de hoy es uno de los más importantes de los más de 1500 que hemos grabado hasta la fecha. Está basado en el trabajo de Johann Hari, autor
autor del libro Stolen Focus, Why You Can't Pay Attention, o El valor de la atención en español. Como dice el título, en la obra se explican las causas de que no puedas concentrarte. Y no tienen que ver únicamente con tu autocontrol y con tu disciplina. ¿Es tan importante la atención, te preguntarás, como para hacer un libro sobre este tema? Pues bueno, te puedo decir que todo lo bueno en esta vida está al otro lado de la concentración. No hay progreso en ningún ámbito de la vida sin concentración, sin atención, sin foco. Para crecer como persona necesitas concentrarte, para crecer profesionalmente necesitas concentrarte, para resolver problemas necesitas atención, para ser creativo necesitas concentración, para entender el mundo necesitas reflexionar profundamente sobre él. Lo mismo para comprenderte a ti mismo y para comprender a la gente. Sin atención, sin concentración consciente, nos convertimos en autómatas a merced de impulsos y hábitos inconscientes. Como Ari desarrolla en su libro, que te recomiendo encarecidamente que leas, los principales factores que están acabando con nuestra atención son los siguientes. Primero, estás continuamente cambiando el foco y filtrando información. Cuando continuamente estás poniendo tu atención en cosas rápidamente cambiantes y fugaces, como un hilo de Twitter o vídeos de TikTok, tu capacidad atencional se empieza a reconfigurar. La forma en la que prestas atención cambia poco a poco, se moldea. Este cambio constante del foco de una cosa a la otra, de un tweet a otro, de un post a otro, de un vídeo a otro, en pocos segundos, tiene un coste energético a nivel cerebral. Tu cerebro, el órgano que por kilogramo de peso más energía gasta de tu cuerpo, emplea muchos recursos en cambiar de un objeto de atención a otro. Primera lección, cambiar de tarea cuesta energía. Por eso cuando te estás distrayendo continuamente mientras estudias, eres menos eficiente estudiando. El simple hecho de tener el móvil cerca con las notificaciones activadas hace que seas peor estudiante, incluso si no las revisas cuando suenan. ¿Por qué? Tras cada distracción, volver a reenfocarte es una tarea que demanda mucha energía y mucho foco. Y recuerda la narrativa común a todo el vídeo. Tu foco es limitado. Cuanto más gastes, menos te queda, como tu dinero. Lo mismo ocurre con la filtración de la información. El decidir a qué prestamos atención de entre un sinfín de cosas no es gratis, cuesta energía. Ahora, si lo piensas, tienes que filtrar ingentes cantidades de estímulos. Cada vez que pasas un rato en Facebook, en YouTube o en Twitter, estás realizando un esfuerzo inconsciente de filtro, seleccionando aquello que quieres ver y omitiendo lo que no. Hace 15.000 años, pues tenías que filtrar unos cuantos estímulos para concentrarte, por ejemplo, en una presa. Hoy en día tienes que filtrar decenas de miles de inputs continuamente, publicidad, spam, contenido que no te interesa, emails, etc. Piensa en cómo funcionas en tu día a día. Estás continua y rápidamente cambiando de un tuit a otro, de un vídeo a otro, de una polémica a otra. ¿Te has dado cuenta de que cada vez las polémicas duran menos? Se habla de ellas 1 o 2 días y pasan rápidamente al olvido. ¿Por qué? Pues porque estamos diariamente avasallados por nuevas polémicas y nueva información que sustituye rápidamente a la anterior. No podemos prestar atención a todo a la vez. Tu atención es limitada, tiene un límite. Después nos preguntamos... Chicos, ya se acabó el tiempo. Lamento mucho que hayan ocurrido los problemas técnicos. Me voy a poner a borrar la información al disco duro para que mañana podamos conectarnos tranquilamente. Escríbame por WhatsApp su nombre completo para la asistencia y les voy a enviar este video, el link del video que está en YouTube para que lo vean, ¿sí? Concéntrense tranquilamente y lo ven para que vean lo que está sucediendo en el mundo. Se llama adicción a dispositivos electrónicos y pantallas. Es más, el año pasado nosotros desde el Gobierno Nacional ya tenemos entonces la nueva ley de la salud mental, porque absolutamente todos, el 80% de los colombianos, tenemos problemas psicológicos. Les envío el link ahora mismo para que entren al canal de YouTube. Felicitaciones, ustedes representan el liderazgo, impulsarán la transformación. Deje de improvisar y contrate una agencia profesional para administrar sus redes sociales. MSC es estrategia, generación de contenido y distribución. En MSC tenemos las respuestas. Certificación TIC por competencias laborales con MSC. Para aquellos que tienen el conocimiento desde la experiencia, pero no cuentan con el diploma de la certificación. ¿Sabías que puedes certificar tu experiencia en TIC? Sin necesidad de un título universitario.
Si buscas empleo, un ascenso o quieres iniciar tu propio proyecto, esta certificación por competencias es tu oportunidad. Reconocemos lo que ya sabes y lo convertimos en un respaldo oficial. Escríbenos al WhatsApp 319-251-1987 y comienza a transformar tu futuro. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital.